¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Contacto. En el día de hoy vamos a mostrarles el caso Donato Cervantes, se lo titula así, el caso Donato Cervantes, el hombre que fue curado por los extraterrestres. Esto ocurrió en la localidad de Huaraz, en el Perú, una comunidad, un pueblo muy chiquito, con pocos habitantes, muy humilde, y se lo conoce también como a Donato Cervantes como el hombre que fue curado por los extraterrestres. Y hoy lo tenemos a su hijo, John Cervantes, que nos va a contar esta maravillosa historia de lo que ocurrió allí en Perú con su padre. Antes de comenzar el programa, como siempre les digo, suscríbanse a nuestro canal Giorgio Bongiovanni Latam TV y hagan clic en la campanita, activen la campanita, así pueden tener información de cuando estamos transmitiendo en vivo. Vamos ya entonces a nuestro programa. ¿Qué tal, John? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Qué gusto de estar aquí contigo en el programa. La verdad es muy grato. Realmente es un gusto para mí y poder relatar la historia de tu padre, ¿no? De Donato Cervantes. Ustedes son de allí de Perú, de la provincia de Ancash. Es el distrito Independencia en Huaraz. ¿Es así? Es el departamento de Ancash, Huaraz, Independencia, y el barrio donde vivimos es Chancayán. Vamos a comenzar por cómo empieza la experiencia de tu padre. ¿Quién era tu padre? ¿De qué trabajaba? Bueno, mi papá vivió toda su vida en Ancash, en Huaraz. De niño estuvo cerca por ahí, es un lugar que se llama Yaután, que es, vámonos a su adolescencia, hasta sus 15, 16 años vivió ahí. Luego de eso se regresa a Huaraz. Bueno, para trabajar él siempre ha estado ligado a la mecánica. Él empezó como lavador de carros en una empresa que era en Huaraz. Y pues siempre su afición era la mecánica, el arreglar los carros, está relacionado a la automotriz. Eso estamos hablando de entre sus 18 a 24 años, ¿no? Que es en la etapa donde él conoce a mi mamá, en Huaraz. En Huaraz. Eso estamos hablando del año 66, la ciudad de Huaraz, 4 años antes del terremoto que destruyó toda la ciudad. Ajá. Fue un terremoto, fue un aluvión que destruyó toda la ciudad, ¿no? Y Huaraz no se pudo reconstruir muy pronto y salieron, y los que quedaron fueron, digamos, los supervivientes de ese acontecimiento. Sí, te iba a preguntar, ¿ustedes vivían
allí en la ciudad de Ancash, perdón, de Huaraz. Eh, Contame más o menos cómo es la ciudad, cómo era en ese entonces, ¿no? Bueno, estamos hablando de una ciudad, eh, antes del terremoto, una ciudad de casi 10.000 personas. Ajá. A partir del 66 al 70, luego viene pues la reconstrucción de la ciudad con gente que vino de muchos sitios. Huaraz generalmente vive de la agricultura, ¿no? Vive de la agricultura. Es pequeña ciudad, no es muy grande, pero como es una zona donde se cruzan varias ciudades, ¿no? Es determinada y denominada la capital del departamento de Ancash, ¿m? Porque ahí se crea la primera universidad. La zona industrial que tiene Huaraz, que se dedicaba en ese tiempo pues a la fábrica de gaseosas. Teníamos también la parte automotriz, la minería que recién se iniciaba en ese tiempo. Era una ciudad que emprendía. Es pequeña la ciudad, pequeña pero carente de tecnología, porque todavía las casas son de barro en esa época. No tienen muchos accesos. La carretera que venía desde la capital Lima de Perú era todavía trocha, Ujú. no estaba asfaltada, entonces no tenía un buen sistema de seguridad, tampoco de salud. Era una ciudad, era un pueblo en ese momento que todavía estaba emergiendo del terremoto. Eh, Toda la historia, yo cuando comencé a leer la historia de tu papá, eh, leía el hombre que fue curado por los ovnis, decía en la mayoría de las Por entrevistas, ¿no? supuesto. Lo que pasa, nos vamos a remontar a después del 70, el 75 exactamente, en el mes de mayo. Él trabajaba como chofer de una empresa. Ajá, La empresa se llamaba Sauti. Era una empresa de italianos encargada de construir, eh, de hacer la pista que viene de la ciudad de Pativilca hacia la ciudad de Huaraz. Estamos hablando de aproximadamente 200 kilómetros. ajá, Es donde el kilómetro 22 de la carretera Pativilca-Huaraz, en el centro poblado de Huaricanga en ese momento, Monte Grande se llama ese lugar. Él venía conduciendo su vehículo, el vehículo que le había dado a la empresa para que se pueda trasladar. Y pues él iba de sur a norte, cuando de repente hay una luz muy potente que lo ilumina a él. Lo ilumina el vehículo que él tenía en ese momento. Él cuenta de que se le apagó todo el carro, la ajá. camioneta. No funcionó nada y él, pues obviamente el carro se detiene en medio de la nada, aproximadamente a la medianoche. Es donde él sale a revisar el carro porque pues ha estado completamente oscuro. Esta luz se le proyecta, lo cega por completo. Él sale del vehículo y esta luz lo empieza a elevar. Él lo, él lo comunica así, él lo expresa así, lo cuenta de esta forma en la que él se sentía prisionero de esa luz y esa luz lo empieza a elevar por el aire. Él calcula aproximadamente unos 20 metros de la superficie. Él estaba dentro del auto en ese momento, seguía dentro del No, auto. ya Ah, había se había salido. salido. Por supuesto, él Perfecto. sale obviamente a revisar el vehículo cegado por esta luz y es cuando esta luz lo empieza a elevar. En ese preciso momento hay como es la carretera grande, viene un camión con una pareja. Esta pareja, al ver ese momento, esa luz, y al ver a una persona que está flotando en el aire, pues obviamente empieza a tocar el claxon, empieza a alarmarse, y es cuando esta luz suelta a mi papá. Ajá. Al soltar esta luz, mi papá cae sobre arbustos, piedras, espinas y todo eso, y se fractura o se accidenta muy fuerte, de gravedad. ¿A qué altura calculas más o menos que él estaría? Él calcula que fueron 20 metros. 20 Él metros. sí, aproximadamente unos 4 pisos, ¿no? De una casa, digamos. Se lastima, queda inconsciente y esta pareja es la que lo rescata y lo llevan a la primera posta del campamento de la empresa que estaba construyendo esta carretera, ¿no? Obviamente ellos ya habían pasado por ahí, lo regresan por emergencia, lo atienden, lo ponen en la posta
Y pues los enfermeros no le dan la atención adecuada y dicen, bueno, no hay recursos aquí. Si sobrevive al día siguiente, pues habrá sobrevivido. Ah, entonces fue, o sea, fue Y sí, algo bastante grave. fue algo fuerte, claro, claro. Él no cae sobre terreno firme, él cae sobre las rocas que están en el río, sobre las cosas y se fracturan los huesos, se rompe el brazo, las costillas, ¿no? La cabeza. Y ya lo llevan semi moribundo a la posta. Y la posta pues no tiene los recursos para poder atenderlo en ese momento. Esperaban que amanezca para que lo puedan llevar a un hospital cercano o algo así. Y pues los enfermeros determinan eso, ¿no? Que si vive al día siguiente y está mejor, lo trasladan. O si perece, pues pereció en su centro de trabajo. Digamos que en ese momento, estamos hablando del año 75, las cosas se tomaban de esa forma, ¿no? Exactamente. Pasan las horas, asumo que debe haber sido unas 2 o 3 horas, y vuelve esa luz intensa. Él lo cuenta porque él sentía todo el dolor en su cuerpo, estaba consciente, estaba respirando todavía. Y se le aparecen dos seres. Esta primera aparición de estos dos seres a mi papá, que uno de ellos le habla, pero le habla telepáticamente. A ver, John, a él se lo llevan y luego lo llevan de No se nuevo. lo lleva. Ah, no se En lo ningún llevan. momento no se lo lleva. A él solo lo están lo están abduciendo. En el transcurso de esa abducción es donde él cae. En ningún momento se lo llevan. No, no, yo A él, te decía, o sea, vienen los equipos de emergencia, ¿no es ok, ok, cierto? Y lo llevan a la posta. a la posta. Dentro de la posta ya, en la camilla de la posta, pasadas unas horas, otra vez vuelve esta intensidad de luz Perfecto, y es donde estos seres se le aparecen a mi papá. increíble. Entonces él transmite este primer contacto, él expresa de que, él explica de que no fue una voz la que le habla, no fue algo con sonido, sino fue algo mental. Entendamos que mi papá en esa época no tenía conocimientos de qué era la telepatía o de que habían voces o que los seres se comunicaban de esta forma. Él lo mencionaba con sus palabras, yo los escuchaba dentro de mi cabeza. Dice. Entonces, lo que ahora conocemos que es la telepatía, La ¿verdad? Que telepatía, puede exactamente. hablar a través de la mente. Le hablan y le dicen que lo han estado buscando siempre. Ante todo eso, el ser se disculpa con él. Para mi papá, esa voz fue apaciguante, fue una voz muy calmada, una voz muy familiar. Y recordemos que esta voz es la que en todos sus contactos le habla. Esta misma voz, este mismo ser. Entonces mi papá siente esa familiaridad, siente esa ayuda y le dice, no te preocupes, te vamos a curar, tú vas a estar bien. Pedimos las disculpas de que te haya pasado esto en este momento, sabemos el dolor que sientes y vamos a encargarnos de ti. Él siente el cuerpo que se le empezaba a quemar, siente una energía y siente una fuerza de esta luz, de estos seres. Y sin más explicación, porque asumo que quedó inconsciente o cansado de este evento, él se levanta al día siguiente completamente sano, para el asombro de todo el personal médico, de los enfermeros y de la gente que estaba en ese momento en el campamento. Me imagino lo que debe haber sido ese momento. Debe haber sido increíble, porque estábamos hablando de un campamento donde pues trabaja toda la gente. Obviamente ya se habían corrido la voz de que había un accidentado, muy conocido, un chofer, que hasta en ese momento quizás no era tan conocido porque era un personal más, pero desde ese momento ya empieza su nombre a sonar, de que un hombre que llegó agonizante y moribundo se levantó al día siguiente completamente sano. Entonces, él al día siguiente se levanta Él se y levanta completamente sano, curado por estos seres. eh, Él tampoco le da una explicación al momento, empieza a contar esta experiencia, bueno, con un poco de temor porque él no sabe si fue un sueño o fue real, obviamente, pero las evidencias estaban ahí. Él estaba ahí completamente sano, con la venda, con el algodón, el esparadrapo, digamos, la medicación que le habían puesto. él antes había tenido algún contacto. Él o- comenta de que anteriormente había escuchado esas voces. Él comenta desde que de niño, cuando vivía en una zona frutera que se llama Yaután, él siempre miraba hacia el cielo y siempre tenía la necesidad de tener este tipo de conexión
con la atmósfera, con el cielo, con algo que a él lo invocaba y lo buscaba. Él no entendió eso de niño en su momento porque para él era algo, bueno, digamos, común, pero ya cuando le suceden estas cosas, él familiariza y dice, yo también de niño recibía este tipo de mensajes y no le hacía caso y no me daba cuenta de la magnitud de todo esto, ¿no? Era todavía un adolescente, era un niño. Pero a raíz de este accidente, de este primer accidente que tiene él, donde lo curan, pues ya el nombre de Donato empieza a sonar entre todas las personas, ¿no? Hay alguien que se ha curado. Entonces, para empezar, el personal médico informa, porque hay un informe, y esta Claro. información lo pueden encontrar en la página web de mi Mm. papá. Entonces, ahí está el informe. Cuando él llega, él es curado, es reportado, ¿no? Y pues el personal médico se impresiona, le dice, tú llegaste ayer mal, ¿cómo es que puedes estar sano? Entonces se empieza a volver popular él en el trabajo y todos querían conocerlo y querían saber quién era. Pasan muchos años todavía después de eso, mi papá sigue con su vida normal, una vida común, un hombre de aproximadamente 30, 35 años, que pues ya tenía él 4 hijos y del trabajo él empieza un nuevo trabajo en este lugar que se llama la región, que le decimos nosotros el gobierno regional, igual como chofer, la COR de Ancash, hasta el año 83, que es donde tiene este accidente del brazo, ¿no? En todo momento él, digamos que sentía esta conexión con estos seres, se sentía protegido. Sabía que en algún momento iban a regresar, si más no se comunicaban ya con él. Iba a haber un momento en el que él se confiaba de que si me pasara algo, van a estar ellos para cuidarme, quienes sean, porque ya ocurrió. Yo sentí que estaba muriendo, pero estoy aquí. Esa era su palabra. Confiado en eso, siguió con su vida normal. Amigos, salir, ¿no? De vez en cuando tomar una cervecita, Ujú. digamos, llevar la vida de cualquier persona. Nunca llevó una vida espiritual, nunca siguió un camino diferente. En el año de 1983, eh, exactamente en la fecha de junio, él se encontraba realizando labores de mi casa, de la casa de mis papás. Y pues tenía otra camioneta a disposición de él y él se va a traer material. Él regresa de traer este material, el adobe con el que estaba haciendo mi casa. Y pues los amigos que tenía en ese momento, que eran unos amigos que eran obreros, eran las personas que le daban el material, le dicen, vamos a tomar un poco de licor, vamos a compartir. Bueno, y él pues, ¿no? Comparte y todo eso y viene a la casa un poco mareado de haber libado. Está entre la cocina de mi casa y la salida de la casa, es un pasillo bien largo y él pues está caminando y resbala. Resbala de una manera fuerte, que es donde el brazo derecho cae sobre la puerta. En la puerta tenía unos ventanales grandes que le decimos vidrios catedral. Pasa la mano porque él cae muy fuerte, rompe el vidrio y la muñeca se le queda atrapada entre los vidrios rotos. Oh, Al quedarse atrapado y él al estar un poco con el licor en la cabeza, él quiere forzar en sacar la mano, se le había trabado la mano en este vidrio. Y lo hace de tal forma en la que se sigue lastimando y se sigue cortando. Si bien fue un accidente, digamos, en el que se le quedó corta esta mano, él al forzar rompe nervios, venas y todo, ¿no? Desangrado y al no poder sacar la mano, se desmaya, con la mano todavía metida en el vidrio. uf. Mi hermana, mis hermanos son los que ven todo este momento, este suceso. Corren a avisarle a mi mamá desesperada, busca ayuda en los vecinos, en las amigas que teníamos en ese momento en el barrio. Eh, Logran socorrerlo a mi papá, logran sacarle el brazo del vidrio, logran sacarlo del charco de sangre. Y estamos hablando de Huaraz en el 83, donde no había taxis. Y para conseguir un taxi tenías que ir al centro, traerlo hasta tu casa y todavía de ahí
llevarlo de emergencia a mi papá, Claro, ya se corría el riesgo de que pudiese fallecer ahí mismo. por supuesto. Pero lo llegan a hacer. Se comunican con este taxista, lo traen hasta la casa y lo llevan al hospital. En el camino al hospital mi papá despierta, empieza a tener un poco de reacción porque se había desmayado por el desangramiento. Claro. Y le dice a mi mamá: ¿dónde me llevas? ¿Dónde estoy? Estaba un poco inconsciente y mi mamá le había envuelto una manta en el brazo y le había puesto una, no sé cómo le dicen allá en Argentina, la ondilla le decimos aquí, que es como Ah, una resortera. ujú. De uno de mis hermanos le había hecho un torniquete en Un el brazo. torniquete. Con eso se lo lleva mi mamá al hospital. Y él dice: suélteme, no, esto está mal, ¿a dónde me llevan? En el hospital no me van a curar. Llegan al hospital, piden las camillas, la emergencia, en un hospital todavía de Huaraz, muy precario. Mm, mi mamá me cuenta que lo llegan a poner sobre la camilla, lo están internando hacia adentro y mi papá despierta, ¿no? Un poco agresivo, y dice: ¿a dónde me llevan? Señor, lo tenemos que curar, usted ha tenido un accidente, por favor no se muevan. No, ustedes no me van a curar. Él estaba tan seguro de lo que decía. Señor, por favor, no. Victoria, Victoria es mi mamá. Por favor, dile a esta gente que no me toquen, ellos no van a poder curarme. Pero Donato, si no te curan, ¿quién te va a curar? Y yo tengo mis amigos que me van a curar. Es donde los menciona, digamos que por primera vez. Donde empieza a Y mi mencionar, mamá le dice: ¿qué amigos? O sea, ¿qué amigos? ¿Los amigos con los que has tomado? ¿Los amigos del barrio? No, mis amigos, por favor, suéltenme. No me pongan nada encima. No, estás un poco mal, estás mareado, por favor. Vamos a entrar a la sala de operación porque tienen que operarte la mano. Estás con la sangre ahí, con toda las venas afuera, la carne y todo. Sale el doctor Saavedra, que es el que lo atendió, y lo ve a mi papá y le dice: bueno, con voz alta, pasen que tengo que intervenirlo. Él accede, entra, y obviamente mi mamá lo acompaña. Y el doctor lo empieza a curar. Es cuando el doctor le menciona a mi mamá y le dice: señora, lo más probable es de que en ese momento mi mamá, yo la conozco, ella es muy emotiva ante cualquier cosa. Eh, Seguramente le hacía muchas preguntas al doctor o estaba muy tensa en ese momento y el doctor, para retirarla, le dice: no señora, puede ir a su casa y buscar unos ligamentos, unos tendones, porque mire, acá la mano está destrozada. No hay forma de curarle aquí porque él, al forcejear con el vidrio, pues ya ha malogrado. destrozó la mano. Tiene muchos cortes, ya los tendones se han recogido hacia la parte del codo, y que va a Claro. ser un poco difícil curarlo. Mi mamá, en su desesperación, peor todavía para ella, se pone más nerviosa y le dice: doctor, no hay otra forma, tiene que ir a su casa y buscar. Bueno, mi mamá va a la casa, mis hermanos ya habían limpiado el charco de sangre y efectivamente en el vidrio habían unos pequeños ligamentos, ¿no? Ella va, los pone sobre agua y regresa. Cuando regresa al hospital, el doctor la aborda y le dice: señora, no hay forma de recuperar esa mano. Lo que queda aquí en este momento, es amputarle la mano. Uf, me imagino tu mamá en ese momento, ¿no? Mi mamá, Dios mío, ella lo que primero dijo: no, no, eso no va a pasar. Bueno, si usted no nos autoriza, que es su esposa, entonces el señor Donato nos ha mencionado que tiene su mamá, ella tiene que dar la autorización para que puedan amputarle la mano. Eso no puede venir directamente del paciente. Entonces mi mamá le menciona que estaba casada con mi papá. Entonces eso reforzaba un poco más y la decisión ya la tomaba mi mamá, porque el doctor solamente estaba esperando una firma y amputarle la mano para que no avance la infección o la gangrena, ¿no? Que en ese momento se temía por el brazo de mi papá. Y mi mamá no acepta, lo consulta con mi papá y deciden no amputarle la mano. El doctor les da un tiempo, le dice: mire, vamos a hacerle vamos a tener que anular las venas, vamos a tener que cortar los nervios para que eso no pueda seguir infectándose. Y bueno, pues hasta que tomen la decisión, que seguramente son en unos días, piénsenlo bien, retornan para hacer la amputación. El paciente todavía va a estar en observación.
Obviamente mi mamá tenía que convencerlo a mi papá y ya se resignaba ella a vivir con una persona sin una mano, pues, ¿no? Porque el doctor le indicó primero que le tenían que cortar aquí en la muñeca para no Claro. seguir con la infección. Esos días me cuenta mi mamá que fueron terribles porque era muy difícil convencer a mi papá que se ampute. Y Tu mi papá papá no seguía quería saber insistiendo. nada. Por supuesto, mi papá en el hospital le decía, a mí nadie me va a amputar nada. Esto yo voy a regresar con el brazo completamente sanado. Mi mamá le decía muchas cosas y le decía, has perdido mucha sangre, estás hablando tonterías, eso no existe, ¿quién te va a curar? Si acá el doctor dice que ni siquiera en Lima te pueden curar esto. Si vas a ir a Lima, solamente te van a amputar, no hay forma de recuperarte el brazo. Ah, Era el 83, creo que todavía no se hacía este tipo de operaciones ni intervenciones, ¿no? Creo que hasta los 90 o 2000 que recién se ha podido hacer algo. Entonces la solución era amputarle. Esa fue la respuesta del doctor, fue muy contundente y solo quedaba esperar. Pasan los días, le dan de alta a mi papá. Él ya tenía la mano, digamos, cauterizada para que no siga sangrando, pero obviamente la mano se le estaba recogiendo por falta de circulación claro, y emanaba, pues obviamente empezó la parte de la infección y la necrosis, ¿no? Porque se empieza a necrosar. exactamente. Pasa mucho tiempo, Daniel, después de todo eso. Fueron muchos meses. Yo siempre, te soy sincero, he consultado, he tratado de averiguar qué es realmente lo que pasa en estos casos. Y me he dado cuenta de que mi papá debe haber pasado unos meses muy, muy feos, muy terribles para la familia, porque la infección la tuvo muy fuerte. No solo fue la infección, fue muchas cosas. Me cuentan mis hermanos que lloraba mucho mi papá, sufría mucho con el dolor. Los meses posteriores se le venía el- las infecciones, el mal olor de la carne pudriéndose en el brazo. Qué terrible, qué terrible. Se le habían desprendido las uñas. La infección había avanzado hasta el codo, luego del codo había avanzado, estaba avanzando hacia el hombro. Eran meses, Daniel. Yo entiendo, y mucha gente me ha dicho, nadie sobrevive con una necrosis de esa forma. Debía haber muerto. Ujú. Pues no murió mi papá. Era constantemente ir al hospital, tener medicamento, medicina, que le pusieran inyecciones para que no le duela, para que él siga todavía con el brazo intacto. Digamos, en ese momento, en su decisión era que no quería amputarse. Y ya mi papá pasaba a ser un orate, un loco, ¿no? Es un hombre Exactamente. que anda con el brazo pudriéndose meses y meses y viviendo. Mi papá ya no trabajaba, pues, le dieron un trabajo de oficina, pero por el olor que había del brazo, por muchas circunstancias, él era diestro y tenía que estar con la mano Izquierdo. eh, izquierda trabajando, pues ya pasaron los meses, la ayuda económica que le podía dar el trabajo, los amigos de despensas o algo así, ya se acababa, ya no era lo mismo. Y pues le decían, opérate, ampútate, por favor toma la decisión por tu familia, y él era terco y decía que no, que en algún momento él iba a regresar sano, lo cual para la gente de ese momento era completamente imposible. Ujú. Me cuenta mi mamá que llegaba todas las noches, se sentaba en el mismo sitio a mirar las estrellas. Ella asumía de que él llamaba y buscaba una respuesta, Daniel, y no la Claro, conseguía. La frustración era más porque él regresaba muy mal y decía, no me contestan, mis amigos no me contestan. Y mi mamá le insistía, ¿qué amigos, Donato? ¿A quién te refieres? Esto no te van a curar tus amigos, esas personas que vienen, esos seres de que tú hablas son igual, o no van a ser mejores que un médico, no van a ser mejores que los que te quieren ayudar tus amigos, no te van a dar dinero, no te van a ayudar, Donato, por favor. Si te amputan, ya te van a tener que amputar del codo, y si ya no es así, el doctor ha dicho que va a tener que amputarte del hombro. Entonces los amigos del trabajo de mi papá lo buscan
lo llegan a convencer de que se ampute el brazo, estimado Daniel. Él tiene que tomar la decisión, lo consulta y dice, bueno, voy a ir. Nonato, ya no te van a atender en Huaraz, Claro, porque en Huaraz ya no te pueden hacer esa amputación. Ellos te pudieron haber hecho en un inicio aquí o en el codo, ya no. Tienes que irte a Lima para que te amputen de acá. qué terrible. Ya se le habían desprendido las uñas, como te digo. Esta mano la tenía recogida, ya no la tenía del mismo tamaño. Mi hermano William, mi hermano Omar me cuentan de que ellos tenían que curarle todos los días, ¿no? Y habían agarrado la costumbre de sacarle los esparadrapos de aquí con una pinza, meterlas en algún tipo de perfume o esencia y devolverlas aquí para que no huela. Tener que cerrarle la herida, echarle formol, echarle aquí unos aceites. Solamente me dicen mis hermanos, era para evitar el olor, mas no se iba a curar Claro, nada. claro, claro, claro. Y tomaba 5, 6, 7, 8, 9 pastillas y se ponían pollas por todos lados, que asumo que eran pues morfina o eran algún tipo de analgésico, ¿no? Mi papá solamente estaba sobreviviendo en ese momento de vida, con una esperanza, la esperanza de poder ser, Rescatado por sus amigos. digamos eso, o que como él decía, que me contesten, porque yo los llamo y no me contestan. Él toma la decisión de venirse a la ciudad de Lima con sus compañeros de trabajo, que lo convencen y le dicen, bueno, Donato, hemos hecho una pequeña colecta para poder trasladarte a Lima, al hospital del empleado, y te pueden hacer la amputación de tu brazo, y con esta colecta poder ponerte una prótesis. Tendrás que vivir así. Él se resigna, acepta y se viene a la ciudad de Lima, aquí al hospital Rebagliati, que es el hospital del empleado. Programan la amputación del brazo, la cirugía, la intervención, pero él llega esa noche. Nunca tuve claro qué es lo que lo motivó a él a hacer este tipo de acción en ese momento, pero él, escabulléndose por el hospital, llega a escapar del hospital. Se escapa con la misma bata que tenía puesta un día anterior a la operación. Escapó. Se escapó. Se subió al primer carro, obviamente era chofer y conocía mucha gente. Y al día siguiente, el día de la intervención, que mi mamá esperaba una llamada para que le digan que ya se había operado, nosotros no teníamos los recursos ni siquiera para poder acompañarlo, ¿no? Era muy triste nuestra realidad. Mi papá se presenta y le dice, Victoria, no tengo plata, no tengo dinero, le he pedido a un amigo que me traiga. Mi mamá se sorprende y le vuelve a molestar. Claro, lógico. Lo resondra y le dice, mira lo que has hecho, tus amigos han hecho una colecta, te han hecho todo lo posible para que vayas. Y mira cómo ya no te van a apoyar, Donato, se acabó. Ya nadie nos va a ayudar. Ya no es una cuestión de solidaridad ni de pena, ya esto ya se acabó. Está ¿Qué lógico. hacer? Mi mamá sostenía la familia, mi mamá sostenía a los 4 hijos en ese momento. La escuela, la comida, el trabajo y todo recaía sobre mi mamá. Y mi papá le vuelve a decir, ¿no? Yo voy a regresar sano. Algún día voy a volver a manejar el vehículo. Voy a volver a ser mecánico. Qué fe. Entonces mi mamá considera de que él ya no está bien de la cabeza, de que tiene un problema mental. Y le dice, bueno, quédate en la casa, apóyame con lo que puedas, con los animales, con los hijos, que yo voy a salir a trabajar. Pasan unos días. Mi papá, como siempre, tenía la costumbre de cambiarse de ropa. Mis hermanos le ayudaban, le habían adaptado las camisas para que pueda entrar tenía una tabla aquí, tipo yeso. Tenía algodón que recostaba la mano y tenía en esta posición la mano, porque así andaba todo el día. Ya no podía estirar el brazo porque el hueso aquí ya había calcificado todo, más la medicina, más lo que se echaba, obviamente ya ese brazo estaba, Creído. por supuesto. Él toma su casaca, se la tapaba aquí, se cambiaba por un costado, le pedía ayuda a mis hermanos para que se cambie y se va. En Huaraz, en ese tiempo, tener una cámara fotográfica era, digamos, un lujo, Daniel. Claro. Más que un lujo era, para una ciudad como Huaraz, perdón, era tener una cámara de fotos, lo era todo.
Y los únicos que tenían cámaras de fotos en ese momento, perdón, déjame cambiar esto acá, que se me va la batería. Y tener una cámara de fotos en ese momento, solo lo tenían los que tomaban en la plaza de armas las fotos y los Exactamente, periodistas. exacto. Entonces, para no ir a la plaza de armas y hacer un show, mi papá se va a buscar a un periodista, que él lo conocía de lejos, porque en su momento era el periodista, digamos, de moda, de algún diario, de algún tipo de prensa, el señor Raúl Flores. Llega a su oficina y lo primero que él le dice, quiero encontrarme con este señor porque quiero que me haga unas fotos. Obviamente el olor que él le mandaba era muy fuerte y bueno, la señorita que la atiende dice, lo voy a llamar en un momento y va a salir. Señor Raúl, por favor, lo busca. Este señor Raúl, que ahora es un personaje también en Huaraz, ya, sale y le dice, bueno, ¿qué desea, amigo? Necesito que le tomes unas fotos a mi brazo, le dice. Él Sí, quería dejar un quería dejarle una testimonio. evidencia, un testimonio de ese momento. Obviamente cuando le ve este señor, queda asombrado y le dice, oye, tú estás loco, ¿qué tienes? ¿Y por qué quieres que te tome unas fotos? Por favor, solo te pido que le tomes unas fotos. Creo que no lo toma con seriedad y saca una cámara y empieza, mi papá, según dice, le empieza solo a disparar el flash, ¿no? Y a fin de que ya se vaya mi papá. Y dice, bueno, ¿ya tomó las fotos? Sí, ya tomé, bueno, ya puedes retirarte. Él se va con la condición de que él tenga esa evidencia y le dice, señor, yo voy a regresar en unos días con el brazo completamente curado. Peor aún para este señor periodista, pues, Mm, bueno, si pasara eso, pasara, ¿no? Vete de aquí, loco, ¿qué estás hablando, no? No lo toma con, por supuesto. con seriedad, no le da interés. Más que nada le decía, bueno, loco, has venido y vete ya, ¿no? ¿Qué estás hablando? Mi papá se va y llega el 5 de octubre, que es el cumpleaños de mi mamá. Y mi mamá, como siempre, bueno, mi papá se levantan, pero unos días antes, como mis papás ya no dormían juntos, mi papá tenía una cama separada de mi mamá porque él no podía dormir con ella, por la situación del brazo, porque pues también emanaba este olor. Ella lo ve sentado al filo de la cama, mi papá, semidesnudo, y lo encuentra llorando. Y le dice, Donato, ¿qué pasa? Le dice. Y él le dice, mis amigos no me contestan. Los he llamado durante todo este tiempo y no me contestan, Victoria, le dice. Mi mamá lo entiende, se conmueve y le dice, pues tal vez nunca existieron, tal vez nunca estuvieron, tal vez solo es en tu cabeza, Donato. Y le dice, no, no es así, ellos no me contestan. Ellos me dijeron que cuando yo necesitase de ellos iban a venir y no encuentro respuesta. Se duerme y llega el 5 de octubre, él se levanta como todos los días, mis hermanos le vuelven a curar el brazo como todos los días, se cambia bien y se pone nuevamente la casaca de cuero que le tapaba el brazo. Ya al mediodía, antes del mediodía a las 11, era el cumpleaños de mi mamá y mi mamá le dice, ¿vas a salir? Sí, voy a regresar. Regresas para almorzar, le dice, porque voy a preparar algo y voy a llamar a las vecinas, a las comadres para comer algo por mi cumpleaños. Bueno, Victoria, yo regreso, le dice. Y se dirige hacia la parte norte de la ciudad y mi mamá le dice a mi hermano mayor, Walter, que lo siga. Le dice, síguelo, sigue a tu papá y mira a dónde se va. Y mi hermano le dice, mamá creo que se está yendo al trabajo porque se ha ido en esa dirección, como hacia el callejón de Guaylas. Seguramente ya retorna. Ya no le he podido seguir el paso. Es entonces donde ya esta historia viene de mi papá. Él se dirige hacia el centro poblado de Chancos, que es un lugar, es una zona volcánica donde hay aguas termales. Me imagino que has visto esas aguas termales que salen. Ujú. Él se dirige hacia esa zona. Tenía un amigo que era el cuidador en ese momento de esa zona. Llega hasta este señor, le cuenta su caso, le dice,
me ha guiado hasta aquí una voz, la voz que siempre he esperado volver a escuchar en mi mente, y el amigo lo escucha y le dice, Donato, ¿te acompaño? Le dice, no, tengo que hacer esto solo. Tengo en mi mente de que tengo que estar a la medianoche en este cerro que se llama eh, Copa, y le dice, tengo que subir ahí. Mira, Donato, estás mal, no te vayas a caer, no te vaya a pasar algo. No te preocupes, le dice, yo voy a regresar y cuando regrese te aviso. Llega la medianoche de este 5 a 6 de octubre y mi papá vuelve a sentir y vuelve a escuchar esta voz que le indica por dónde ir. Él menciona que esta voz es la que lo lleva hasta ese lugar y le indica, ¿y cómo te indica, papá? Le dije, pues esta voz me dice, avanza tantos metros a la izquierda, luego a la derecha, luego quédate acá. Lo que ahora conocemos nosotros como el GPS, ¿verdad? Que es el que nos guía cuando vamos conduciendo. Él ya en ese momento lo había mencionado. Él se dirige hacia este cerro, hacia esta montaña, llega a subir a la medianoche y la indicación le decía, desnúdate por completo, deja tu ropa a un costado. Había frío, me dice, me dolía el brazo, había demasiado frío, era la medianoche, estaba mal, me dolía todo el cuerpo. Y es donde Daniel, esta luz regresa a él, lo vuelve a iluminar y lo vuelve a elevar. No tan lejos del suelo. Él calcula que fueron unos 3 metros. Esta voz él ya la sentía cerca a él. Y esta voz le dice, bueno, Donato, estamos aquí, nos has llamado. Él no le reclama nada ni el tiempo que se ha demorado, solo se siente muy feliz, como él menciona, de que haya vuelto estos seres a él. Él estaba muy contento. Entonces lo empiezan a elevar un poco más y le dicen, estira el brazo. Él no puede por el dolor, ya no podía mover el brazo, ya no puedo, le dice, ya no puedo. Uno de estos seres, el de la voz apacible, le dice, Donato, ¿qué es lo que tú deseas en el mundo? ¿Qué es lo que más deseas? Nosotros vamos a cumplirte ese deseo. Creo que si nos dicen eso en este momento, Daniel, nosotros pediríamos muchísimas cosas. Incluida Exactamente. la paz mundial, incluido que no haya sufrimiento en el ser humano. Pero era muy, muy vanidoso pedir para él eso y no saber en su momento, ¿no? ¿Qué deseas, Donato? Le dice. ¿Qué quieres? Y lo único que él quería en ese momento es conocer a su papá. Pudo haber pedido lo que sea, Daniel, y estoy seguro que se lo hubieran concedido. Y él solo le dice, yo quiero conocer a mi papá, nunca lo he conocido. Entonces esta voz le dice, acá está tu papá, y le enseñan una imagen. Y esta voz que él escuchaba, que escuchó desde niño, que lo escuchó en el primer contacto que tuvo en el 75, era la voz de su papá. Por eso es que él se sentía Increíble. bastante familiarizado con esa voz. Era una voz que él tenía la necesidad de volver a escuchar, era la voz de su papá, la que estaba en su mente. Qué increíble. Y le dicen, Donato, te vamos a curar. Ten por seguro eso. Vamos, estire el brazo. Él solo siente que el brazo le quemaba por completo y siente este ruido que le empieza a sonar en el brazo. Como si fuese una impresora. Como si fuese una impresora. Lo descienden, se va la voz, se va todo. Él llega a cambiarse, baja, vuelven el amigo. Lo que hayan hablado con el amigo, pues mi papá se lo reservó mucho. Ujú. Ya era el amanecer. Él sentía la mano completamente inquieta. Daniel. Era una mano nueva la que tenía. Tenía los dedos, las uñas, los vellos, las venas, todo. Qué increíble. Yo tenía donde tenía el lunar lo tenía, donde tenía la mancha esta lo tenía. Pero era una mano activa y tenía calor, él tenía sed, tenía calor. Hay un relato que hace mi papá que yo lo llegué a escuchar con uno de los amigos que le vino a visitar a la casa.
Y le decía, yo sentía que la mano me quemaba, ¿no? Veía un pequeño charco y quería moverlo, veía algo y quería sobarlo. Entonces él tiene la indicación que tiene que cubrirse la mano por unos días. Le dicen, por 13 días te vas a cubrir la mano. No se la vas a mostrar a nadie todavía, Donato. Tenía las recomendaciones. Él ya tenía el canal directo para comunicarse con ellos, Daniel. Ya no, Ah, ya no necesitaba llamarlos. ya había una conexión directa. Él decía, me han dado unas claves para poder comunicarme con ellos en cualquier momento. Y voy a recibir órdenes de ellos para el bien de la humanidad. Tengo los mensajes que ellos me han dejado. Y la misión mía es ahora difundir su existencia, ver que ellos son parte del Dios que conocemos, parte del Jesús que nosotros adoramos. Ellos también forman parte de eso. Todo esto lo charlan con él, ¿no? Supongo que tiene que haber habido unas enseñanzas constantes una vez que él tiene Yo ese creo canal. Este, ya Donato regresa siendo otra persona, Daniel. Ya no el joven o el señor que pues tenía amigos, que salía, que pues había muchas cosas banales de la vida, ¿no? Él ya regresa siendo otra persona. Él regresa sabiendo de que estos mismos seres fueron los que contactaron a Jesús y lo han contactado a él desde hace muchísimo tiempo. Son seres, son muchos que vienen a este planeta. Somos nosotros mismos de tal vez algún momento y algún tiempo fuera de todo esto, ¿no? Que dentro de este planeta hay muchos de ellos que llevan ese linaje y por eso es que le dicen a él desde muy pequeño te hemos estado buscando. Ese eh, linaje. John, en algún momento le dijeron de dónde provenían. Sí, por supuesto. Le dijeron que ellos venían de una galaxia muy lejana llamada la Galaxia Celeste. Ellos venían de ahí, que habían viajado muchos años aquí a la Tierra, que están aquí entre nosotros, por supuesto. Ujú. Y por lo visto eran seres buenos. Se definían ellos, entre varón y mujer, los señala mi papá, en que los varones tenían una JC en la frente y las mujeres una JM. Había sexualidad entre ellos. Siempre le preguntaba a mi papá, nunca les tocaste, nunca te acercaste, y mi papá mencionaba que era imposible acercarse simplemente un poco más de lo que ellos lo permitían. Eran pura energía, se suspendían sobre el aire, Claro. incluso tenía una imagen en la mente y lo mandó a dibujar, lo dibujaron Ujú. a como él los había visto, con la forma, el color, tenían una pequeña protuberancia en la cabeza, ¿no? La boca pequeña, los ojos cerrados, una cápsula que encapsulaba todo el cuerpo y era pura energía. Eran seres muy sabios de muchos milenios. Algunos tenían solo cientos de años y algunos miles, ¿no? Pero que Eh, siempre estuvieron aquí, ¿Y le dijeron siempre. por qué estaban aquí? La misión de ellos era encargarle al mundo de que habían personas dentro de este planeta con una misión muy especial para poder guiar a este mundo y hacia que el humano no encuentre su destrucción pronto. Digamos que eran como una especie de agentes que manejaban, ¿no?, la humanidad para su bien. Sí. Comunicaban que también Jesús en su momento fue eso, fue un contactado que ellos enviaron, fue un ser de luz muy especial que dejó este linaje, este legado, esta creencia, este poder que existía entre todas las personas, ¿no? Que nosotros obviamente lo llamamos religión, ¿no? Pero Exactamente. pero que en su momento fue esto, fueron ellos, ¿no? Volviendo un poco a la parte donde curan a tu papá regresa. Mi papá Ujú. regresa a mi casa, se, se pone frente a la puerta y mi mamá lo ve y pues corre, ¿no? Le dice, Donato, ¿dónde has estado? ¿No has venido a dormir? ¿Cómo estás? Y mi papá le dice, tengo sed. Bueno, pasa a la cocina. Voy a cortar un poco de sandía que tengo en la refrigeradora y pasa y como teníamos una bodeguita nosotros en la casa, teníamos una pequeña refrigeradora donde vendíamos helados y todo eso, pues que ese era el sustento de la casa, mi papá pasa hacia la cocina y en la cocina estaba mi hermana Flor, que en ese tiempo pues tendría un aproximado
14, 15 años. Cuando mi mamá está cortando la sandía, escucha el grito de mi hermana, que grita, mamá, mi papá. Ella corre hacia la cocina y me encuentra a mi hermana en un rincón de la cocina apuntando hacia mi papá. Y le dice, mamá, mi papá, el brazo de mi papá, señalándolo a mi papá. Y mi mamá lo primero que piensa en ese momento, pues él se fue a amputar el brazo, ¿no? Ya se resignaba que iba a ser así, por eso no ha venido. Pero es cuando mi papá se descubre el saco, estaba con el guante y le hace esto a mi mamá. Y le mueve los brazos y le mueve la mano. Y mi mamá de la impresión se desmaya. Obviamente mis hermanos van a correr en todos los vecinos, en las madrinas, en los amigos, y le dicen a todos, mi papá ha regresado con el brazo nuevo. Toda la gente corre hacia mi casa ese mediodía del día 6 de octubre. Todos van hacia mi casa, hacia el barrio, hacia la puerta, a ver a Donato Cervantes con su brazo completamente sanado. Lo que vos contás Y de los toda la vecinos le, gente, me y los imagino. vecinos le decían, eso es mentira, quítate el guante. No, entonces si es cierto y no es una prótesis, levanta eso. Y mi papá podía levantar, como era mecánico en ese momento, tenía repuestos, tenía cosas en la casa y levanta un motor de vehículo con la mano. Un Todo motor, sí, de 200, 180 kilos. Y empieza a desajustar los pernos de las llantas con la mano. Era una mano activa, como si fuese una mano biónica, por supuesto. Entonces de ahí sale Donato, el del brazo biónico, el relato del brazo por biónico. supuesto. Tu Los papá, vecinos, los amigos son los que llaman a la prensa. Nosotros no teníamos los medios ni siquiera para poder salir o hacer algún tipo de reportaje. Los vecinos son los que se pasan la voz, profesores, amigos. Teníamos al instituto que estaba cerca de la casa. Se estaba construyendo la universidad en ese momento. Entonces, fueron muchos sucesos, Daniel, en ese momento en la casa. me imagino. Muchas. Eh, Tengo una pregunta con respecto al guante. ¿Ese guante se lo habían dado estos seres? No, pienso yo que se lo dio su amigo. El de Chancos, el amigo que te dije que también estaba ahí, porque pues, él no llevó un guante, ¿no? Si es que lo llevó, pues lo llevó, pero era un guante de normal, era un guante de lana, tejido, son guantes comunes que te cubren para el frío, no fue algo especial. Perfecto. Eh, Eh, pero en el transcurso de ese tiempo, obviamente él regresa al trabajo y tenía un jefe, este señor que es el señor Obregón, Moisés Obregón. Vamos a puntualizar, ese nombre del señor todavía está vivo, es compadre de mi papá, que en ese momento era su jefe. ajá, Y él le dice a mi papá, bueno, Donato, conmigo no vas a venir con rodeos. O te quitas el guante y te lo quitas, es una orden, ¿no? Quieres volver a tu trabajo, quieres ser una persona normal, quítate, quiero verlo. Él era ingeniero, tenía un buen cargo en ese momento. Y mi papá le da una negativa. No, no ingeniero, tengo prohibido hacer esto. Por favor, Donato, te insisto. era más curiosidad que tenía el ingeniero por Por ver. supuesto, por supuesto, ¿no? Vamos a ponernos que este ingeniero pues quería sacarse la duda, ¿no? Y mi papá le dice, bueno, ingeniero, bajo su responsabilidad. Sí, por favor, caramba, yo he estado en la mina, yo he estado en esto, yo soy un hombre de ciudad, ya. Se quita el guante, el ingeniero lo ve, le revisa la mano y ya me la puedo, sí, ya, sí, está todo bien. El testimonio del ingeniero Obregón, Moisés Obregón es el siguiente. Desde ese momento tuve vómitos, diarrea, estuve mal, estuve en cama, me fui a todos los médicos y nadie detectó lo que tenía. Él con el pasar de los años asume de que le pudo haber alcanzado algún tipo de radiación muy fuerte que lo puso en ese estado. Se fue a muchos sitios a curarse y nadie le detectaba el mal. Llevó muchos tratamientos durante un buen tiempo. Y la única cura que encontró fue buscarlo nuevamente a mi papá y decirle, no me curo de algo que tengo. Estoy flaco, estoy mal, no me sano.
Entonces mi papá le dice, bueno, es porque usted insistió en ver la mano, ¿no? Es producto de esto. Y el ingeniero también asume que fue eso. Mi papá le llega a dar unas recomendaciones. El doctor va, consume algo y solo era tomar agua y se recuperó. Pero el testimonio del ingeniero queda de que él sí cometió el error de pedir que se quite el guante. Y él asume que fue una especie de radiación, algún tipo de energía que se apoderó de él, pues, ¿no? Que lo estaba consumiendo. ¿Cuántos días pudo sacarse el guante tu papá? 13 días, 13 días. entre 8 a 13 días, por ahí. Se lo quita, pero de ahí viene otro tipo de suceso con el brazo. Él podía emitir ondas radiofónicas a través del brazo. Ah, bueno. ¿Qué pasaba? Que estaba, digamos, en un restaurante, o estaba en un taller, o estaba en el trabajo, y él solamente, me acuerdo que levantaba la mano así hasta el año 90, hasta el año 92 que pasaba. Y acá tenía una pequeña protuberancia, pequeñita, ¿no? Media cicatrizada. Y él solo hablaba aquí, hola, hola, decía. Y por todas las emisoras salía la voz de él. Eso está obviamente documentado, que vino un canal de la capital con la conocida periodista en ese momento, Paula Gunther, que hay fotos en la página web donde pueden comprobar de que él está haciendo esta prueba de la mano, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Agarraba una radio común de la casa o cualquier radio y la llevaba casi como a 500 o a 700 metros, y él empezaba a transmitir y decía, busca en el dial una parte donde puede me escuches, y él hablaba hacia su brazo y por el parlante de la radio salía, ¿no? Había una frecuencia que detectaba eso. Qué increíble. Y Y- eh, también él luego con esa misma mano, lo que noté en una de las fotos tenía la uña como de color celeste. No, ahora te digo. Había un periodista también que se llama, bueno, te cuento del periodista Raúl Flores, que llegó a mi casa nuevamente, ¿no? Obviamente a ver el brazo sanado. Él sí llegó a ver el brazo antes y Y después, después, obviamente. Pero había otro periodista que se llama el profesor, con mucho respeto, fue mi profesor de colegio también, y era el profesor Efraín Rosales, que tenía un programa de radio de noticiero en Radio Ancash, en Huaraz. Él contó un suceso muy, 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 muy curioso. Me lo contó ya en esto en el colegio, entre todos mis compañeros, porque estábamos viendo una clase sobre rayos y sobre energía. Esto me lo contó él y me dice que cuando quería entrevistarlo a mi papá era muy difícil, Daniel. Él lo había invitado una vez a su programa y había que subir una escalera muy, muy alta hacia la cabina de la radio. Es donde él nota que la baranda de la escalera de la radio era de metal. Y cada vez que mi papá se apoyaba en la baranda emitía rayos, emitía energía, había mucha estática. Entrevistarlo a mi papá era muy difícil porque todo en la radio fallaba, empezaba a fallar los equipos de radio, empezaba a fallar el transmisor, fallaban los micrófonos, había demasiado ruido rosa en todo y era un poco difícil, que era casi difícil en ese momento entrevistar. claro, había toda una interferencia también electromagnética. Por Este, supuesto. y bueno, y los equipos No fue electrónicos la son los primera primeros. radio, fueron varias emisoras de Huaraz que lo trataban de entrevistar y no se podían, que tenía que ir hasta la casa. Sí, sí, fue un suceso muy grande, había muchísima gente llegando a la casa. Pasado esto, estimado Daniel, él empieza a curar a personas con la mano. Obviamente lo buscaban, venían lisiados, venían personas con tumores. Esto por indicación también de los seres que él podía hacerlo. Asumo que sí, sí, pero había un detalle. Notamos, mi mamá, mis hermanos, de que después de que él recibía estas visitas se ponía mal, muy mal. Y él decía, yo absorbo esa enfermedad. Yo estoy absorbiendo eso y me hace daño. Entonces voy a limitarme a saber a quién recibir. Pero Daniel, te diré que no siempre venía gente con buena intención. También No, por supuesto. Así como está el bien, vienen del otro lado también.
Pero mi papá tenía un sentido muy, muy especial que cuando estábamos en la hora del almuerzo sentados todos en la mesa y tocaban la puerta, él no decía nada y simplemente alguno de nosotros se paraba para preguntar quién es y él decía, espérate, es una pareja, decía. Por favor, diles que estoy ocupado o que no los voy a poder atender. Pero papá, tal vez han venido, de lejos vienen, te necesitan. No, hijo, no son personas buenas, decía. Él se las Sí, podía sentir. sí, las podía sentir. Y efectivamente salíamos y era una pareja. Y le decíamos, bueno, mi papá no te puede atender, está ocupado. Sí, pero si no sabe que vamos a venir, o tal vez sabía. Igual, y bueno, nos retiramos, muchas gracias, ya podemos a venir. Se iban y a veces mi papá decía, pero papá, ahora que no, están abajo, están en la bodega esperándome. No se van a rendir. Pero no te preocupes, hijo, yo ahora me encargo. Y a veces a mi hermano, por curiosidad, William o Omar decía, bueno, vamos a la bodega a ver si es cierto, si están ahí. Y efectivamente íbamos y estaban ahí, esperándolo. Qué cosa, ¿eh? Haber vivido esas experiencias de Niel para mí, yo tengo 40 años. Haber experimentado todo eso con él fue maravilloso. Lamento no haber podido compartir muchas cosas más con él, haberle preguntado muchas cosas que quisiera ahora en mi adultez preguntarle. Recuerdo muchas cosas que él hacía. Nosotros en el colegio sufríamos demasiado bullying por los compañeros, por la situación de mi papá. Nos decían de todo, de todo. Me imagino. Llegábamos a la casa con William llorando. Le decíamos, papá, me han dicho esto, que yo soy el hijo de un extraterrestre, que soy un sapo, que soy un esto, que soy un alien. Recuerdo algo, Daniel, y esto te lo cuento. Estábamos en la mesa de la cocina esperando que mamá nos sirva la merienda de la tarde. Y mi papá, y mi papá se limpiaba la mano, se sentaba después del taller. Y chicos, ¿cómo están? William estaba tirado sobre la mesa llorando y yo estaba mirando hacia arriba. Y William le decía, ya no quiero ir al colegio, me está tan feo por tu culpa. Nosotros acostumbramos tener todos los cubiertos de la comida sobre un vasito, ¿no? Lo tapábamos. Ahí están las cucharas, los tenedores y todo. Y mi papá solo ponía las manos sobre la mesa. Esto me conmueve mucho porque siempre que lo recuerdo, Daniel, me causa este asombro sobre la mesa. Y solo hacía sobre la mesa este gesto. Te lo digo yo a mis 40 años. Todas las cucharas y tenedores de la mesa se salían del vasito y se paraban en parejas. Qué, va- Y era increíble. qué En increíble. su momento nosotros no lo tomábamos pues como, wow, tú pasa eso ahora y tú te asustas, miras debajo de la mesa, que nosotros lo mirábamos Ya con era los algo ojos, normal para ustedes. como que mi papá estaba haciendo un truco de magia y bueno, mira mamá, y le decíamos, mamá, mira, la cuchara está bailando con su esposa, que es el tenedor, oye, mira, los cubiertos están esperando su turno. Y mi mamá que pegaba el grito, todo nato, no hagas eso, caracho, ¿qué está pasando? Ya, ya no hay que hacer, y todo volvía, ya, recoge, recoge, vamos a guardarlo. Ahora, John, no estaban tan equivocados los chicos cuando les decían que eran hijos de un extraterrestre, ¿no? Eh, yo pienso que tu papá, si bien estaba acá, pero no era de acá. Era de aquí, con William. Nuestra misión era solo cuidar los pollos que tenía mi mamá. Tenía un montón de pollos, mi mamá tenía como 20, 15, 20 pollos. Y como te vuelvo a explicar, estaban construyendo la universidad y pasaban camiones por la casa y toda la pista de la casa era de barro, era lodo. Y en uno de esos dos de los pollitos salen disparados de la casa y el camión que los pasa por encima Uf, y los mata. Y matar un par de pollos ante mi mamá era pues recibir una tunda terrible de porra hermosa de mi madre. Con los pollitos llenos de barro y muertos íbamos en mi papá que estaba trabajando en el taller. Papá, mira esto. Dios mío, ahora que les va a caer, papá. Por favor, dile a mi mamá. Ya, traiga para acá el pollito. Voy a hacer una representación con esta servilleta. El pollo todo de barro, todo sucio, ya con los ojos salidos, con toda la tripa que se le salía y todo. A ver, yo recuerdo que mi papá sin asco agarraba el pollo y lo volvía así. Y solo le soplaba con el aliento.
le hacía este gesto. Y cuando soltaba la mano, el pollo estaba vivo. Increíble, Y se increíble. sacudía del barro. Y luego venía Willy y les tiraba la mano con el otro pollo muerto y le hacía lo mismo. Bueno, no le digan a tu mamá porque tú sabes ya cómo se pone ella ahí. No, ¿qué le voy a decir, papá? Nunca le cuentes esto. No, 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 tengan cuidado, ¿ya? Ya. Ahora, John, les tiene que haber charlado también tu papá seguramente sobre este, eh, les debe haber dado un conocimiento también sobre el cosmos Te y soy bien sincero, Daniel. Te soy muy, muy sincero. Para nosotros haber vivido con Donato, con mi papá, no fue algo, digamos, como mucha gente a veces me pregunta, John, pero era una persona sabia, me imagino que les inculcó a ustedes, que los entrenó o les dejó algo. No, mi papá fue un papá normal, común y corriente, ausente. Te digo ausente porque siempre era la hora del almuerzo, se respetaba mucho el horario del almuerzo en familia, eso sí te digo. Era tal hora para almorzar y todos en la mesa con papá, pase lo que pase. Pero era muy triste porque estaba comiendo mi papá y se quedaba mudo y sobre la mesa y mi mamá volteaba y lo miraba y decía, solo le asentaba con la cabeza a mi papá y le decía, un ratito, Victoria, ya. Y mi mamá decía, ay, Donato, ya te vas, le decía, sí, tengo que irme. Tengo un mensaje, voy a regresar. Sí, ya está lista tu ropa, lleva por favor 2 chompas, lleva un guante, lleva doble media. Papá, ¿dónde te vas? Me voy, hijo, voy a regresar, ¿ya? Y regresaba después de 2, 3 días, pero regresaba mal mi papá. Regresaba todo sucio de lo que había caminado, más flaco, poco más tenía de barba. Y lo primero que hacía era ir en el vecino, buscar un teléfono y decía, Victoria, me voy a buscar. Y tenía unas notas en la mano. ¿Qué eran estas notas, que estimado Daniel? Él decía, tengo que buscar a esta persona que no conozco y tengo que darle este siguiente mensaje. Es así que él se iba y buscaba a estas personas, las llamaba, las contactaba y les daba estos mensajes que estos seres le daban. Y la gente se quedaba a veces impresionada o decía, en 2 días va a venir una persona, tal, de este rasgo, de esta forma, y tengo este mensaje para él. Es donde mi papá tiene mucho reconocimiento de mucha gente que ha venido, que hasta ahora lo sigue visitando, que pues recibían estas respuestas a los que ellos venían. Ellos venían a consultar esto, pero mi papá ya estaba anticipado y les decía, bueno, tú has venido por esto, esta es tu respuesta. John, Es de esa sí. misma forma en la que él conoce al señor Manfred, el autor del libro de mi papá y Ujú. gran amigo de mi familia, ¿no? John, ¿les habló tu papá sobre los hechos que iban a ocurrir en estos tiempos? Él dijo que la humanidad por sí misma se va a consumir. Él mencionó que en algún momento, me preguntó una amiga hace unos días sobre el anticristo, me preguntó qué era eso y qué me había dejado papá encargado. Hay 3 formas en las que el ser humano va a consumirse y va a acabar con su existencia. Una, obviamente, es sobre creer que hay un ser que va a venir, ¿no? Delegando de que va a ser el enviado y el Mesías y nos va a llevar a nuestra propia destrucción. El humano va a llegar a su propia destrucción, Daniel. No nos podemos anticipar ni poner una fecha o algo así. Vivamos el momento, disfrutemos de lo que la vida nos está dando con salud y bienestar. Y pase lo que nos pase, es nuestro destino llevarlo así. Pero todo tiene un tiempo, como decía él, tiene un límite. No es eterno esto que vivimos. Quizás para nosotros este tiempo, las horas 24/7, 365, sea un tiempo prolongado, cumplimos años. Pero para un ser de luz, para personas que viajan distancias enormes, esto es un segundo nada Es más. un pestañeo. Es un instante, es un chispazo de la vida. Entonces,
digamos que esto es insignificante a lo que un mundo o una convivencia con estos seres de luz que ha tenido mi papá. Ha sido muy importante porque no abarca a muchas personas. Hay personas que son elegidas y estas personas tienen ese tacto, digamos, tienen esa conexión y tienen este mensaje. El ser humano va a consumirse, se va a destruir. Él solo está escarbando mucho y está averiguando mucho que pues llega un momento en el que se va a sentir vacío. Es como la gente que tiene demasiado dinero, siempre va a necesitar más. Y Exactamente. como es el que se conforma cuando no tiene dinero y no busca más, solamente busca vivir bien. Así es, así funciona el mundo. Entonces, ¿qué nos queda? Solo vivir y tratar de llevar esto e informar a las demás personas que en algún momento pues todo se acaba. Yo también, bueno, llegamos a la fecha del 28 de agosto del año 2013, donde tu papá fallece. Por supuesto. Pero antes de esto, tu papá ya sabía cuándo tenía que irse, digamos. Me mencionaste hace un momento de que él tenía los dedos de color azul. Sí, Esto, él tiene un tercer accidente en el 2008, ajá. en julio. Él hacía muchas cosas en la casa eh, y se corta los dedos con una moladora. En la página web pueden ver los dedos que incluso los llega a perder. Se los intentan injertar, pero por la edad que él tiene y todo es imposible, ¿no? Obviamente. Y él los pierde estos dedos. Incluso llega a guardar el huesito y pedazos de la uña y de la piel en una cajita. Pierde los dedos, igual vuelve a comunicarse con los seres, pero ya no los citan cerca, los citan lejos, los citan en el mar. Y le dan a conocer de que ellos también están en el mar, En el mar lo citan. por supuesto. Los citan en el puerto de Tenchiclayo y le dicen que tiene que avanzar cierta distancia para que se puedan contactar. Y le hacen ver un mundo marino muy diferente del que él conocía. Él solo pensaba que estaba en el cielo o en la tierra y había también un mundo marino. Justamente esa fecha en la que él se cura, hay un diario de la ciudad de Chiclayo donde menciona que ahí hubo actividad en el mar, actividad inusual en el mar de Chiclayo, en el puerto de Ten, ¿no? Coincidentemente con la curación de mi papá. Pero cuando él sale de curarse, él sale con el dedo diferente y le dicen que la regeneración va a ser solar, que tiene que poner los dedos en el sol y que vaya tomando evidencia de los pasos de la curación. Él, obviamente, a la antigua, digamos, en el 2008, se va a buscar un fotógrafo en la ciudad de Chiclayo, donde le dicen, vamos a tomar fotos en el momento en el que yo te diga, y este dedo que tú no ves se va a poner de esta forma y se va a curar por completo. Es esa secuencia de fotos que están en la página donde él muestra el dedo antes y después, y luego le salen unas pequeñas eh, marcas aquí de color azul, azul celeste, donde en las noches eso emanaba luz. Entonces él opta por ponerse nuevamente el guante para poder hacer sus cosas porque le chispeaban las luces. Es por eso que tiene Esa, esas, exactamente. sí, estas marcas azules ahí. Llega el 2013, yo me encontraba en Colombia con William. eh, Muy lamentable, él fallece de 3 infartos. Mi mamá estuvo muy desesperada, lo llevaron al hospital, no pudo recuperarse, el doctor lo dio por fallecido a las 10 de la noche. A mí me informa el señor Manfred Moebius de que había aparecido mi papá, que había fallecido. No sé cómo tomamos las cosas, tomamos el primer avión hacia Perú y llegamos. Ya no lo vimos con vida a mi papá. Pero yo fui el primero en que subió a su habitación, porque nadie quería subir menos mi mamá. Incluso llegué a encontrar la luz encendida de su habitación y había un calendario roto, justo con la fecha 28 marcada. Había roto el calendario y en la parte de atrás del calendario había escrito
7, 14, 21 y 28. Había vuelto a marcar el 28 y había escrito: llegó el día, llegó el final, es momento de irnos, Donato. Lo escribió con su letra. Él escribe esto y, y marca y dice: estoy contento, me voy y estoy contento. Nos enteramos después de que algunos amigos les había comentado y les había dicho de que si regresaban, porque el cumpleaños de él fue el 7 de agosto y le dijeron unos amigos: don señor Donato, ya el próximo año lo celebraremos, o yo regreso en el mes de septiembre para vernos. Y él les dijo claramente: yo ya no voy a estar. Es en vano de que vengan. ¿Pero qué pasó, Donato? ¿Te vas de viaje? ¿No? Donato ya no va a estar, le había dicho a mucha gente, ¿no? Él ya había anunciado su muerte, su partida. Y se fue. Increíble. Eh, John, ¿qué enseñanza vos sentís como que es lo principal que le deja tu padre, no solamente para vos, sino también para toda la humanidad? Yo pienso que el mensaje más grande que mi papá pudo haber dejado para la humanidad es la conciencia, es creer que todo es posible en esta vida. Nunca perder la fe, Daniel, jamás, ante nada. Sé que hay mucha gente que puede estar gozando de salud, como hay mucha gente que puede estar sufriendo de muchas formas. La muerte no existe. No creamos que con la muerte se acaba todo. Somos seres muy especiales que hemos venido a esta tierra y, como te vuelvo a repetir, este es un segundo nada más. Los siguientes segundos son diferentes vidas que vamos a llevar. Hay que siempre orar y pedir que conservemos nuestra conciencia a futuro, que conservemos nuestros recuerdos para cuando nos vayamos y sepamos quiénes somos. Tenía mi papá un pensamiento muy grande, tenía una realidad muy grande al decir de que cuando nosotros vamos a morir vamos a despertar en ese momento. No lo sé. Quizás en el último instante en el que todos cerremos los ojos, pues podamos despertarnos y nos demos cuenta de que todo fue un sueño. Y despertemos en diferentes momentos. Yo le decía: pero papá, ¿cómo es que vamos a despertar? ¿Alguna vez has sentido que has fallecido? Dijo: sí, una vez soñé, pues ya has muerto, entonces me dijo. Y estás acá, te das cuenta que sigues conmigo. Y yo me voy a presentar en los sueños en cualquier momento. Esa era su palabra. ¿Qué hacemos con los hermanos? Ellos están aquí, están presentes. Jamás te has llamado por tu nombre, hijo, me decía. No, papá, yo siempre a Dios, Jesucito, pero es muy importante que te llames a ti mismo por tu nombre, que te invoques a ti mismo. Y de que entiendas de que todo lo que estás pasando en esta vida, pues en algún momento se acaba. Hay una vida espiritual que vas a tener que llevar. No hay un Edén, no hay un sitio donde podamos reunirnos con otras personas. Cuando uno muere cambia la conciencia completamente y nos volvemos seres de energía que solo necesitamos vivir de recuerdos, de conciencia, de buscarnos a sí mismos a través del tiempo. Eso es. Y el amor, ¿no? El amor, que es importante, que es lo que trasciende a través de todo. Exactamente. El amor lo es todo. La compasión, la piedad, ¿no? El humano cuando deja su humanidad de lado y se vuelve cruel, ya no es humano, ¿no? La humanidad es lo que sostiene este planeta: la compasión, la piedad, el amor. Eh, Podríamos vivir muchas vidas si es que sabemos amar correctamente, nada más. John, tu papá les dejó algunas instrucciones para ustedes para estos Mi papá últimos tiempos. dejó muchas cosas, dejó claves, dejó enseñanzas, pero él deseaba que ninguno de nosotros lleve su camino, porque era muy difícil, pero que si éramos llamados más adelante, pues lo tomemos con la misma voluntad que él lo tomó, porque a él le cambió. Y nosotros, como te voy a repito, hemos vivido con un padre muy ausente, muy espiritual, un padre muy diferente. No, para nosotros fue terrible, digamos, su pérdida. Pero ahora que mis hermanos, por ejemplo, tienen sus hijos, tienen su familia, y ellos dicen: si a mí me llamaran como papá, sería muy difícil poder dejar a mi familia y ir con ellos. Entonces, si existió un Donato, solo fue él. Y nosotros nos encargamos de esparcir su conocimiento, su experiencia, su caso, ¿no?
todo lo hemos plasmado en esto, lo hemos plasmado en una página web donde pueden conseguir los mensajes y la gente que necesita esta ayuda, esta salida, esta reflexión, este conocimiento lo pueden encontrar ahí. Ahí están los mensajes, las respuestas a lo que ellos buscan. Hay mucha gente que todavía va al mausoleo de mi papá, le dejan notas, cartas, incluso le dejan agradecimientos porque lo han buscado y han encontrado esa luz que necesitaban al final del camino, Daniel. Hay mucha gente que lo invoca, lo necesita, mucha gente que sigue soñando con él y nos sigue buscando. Hay muchas personas que me han entrevistado también que me dicen, yo sabía que me ibas a contestar, sabía que iba a pasar esto porque lo soñé a tu papá y todo está cambiando en mí, ¿no? Entonces, creo yo que mi papá sigue presente todavía en muchas personas, sin más que en nosotros. Entonces, es fe. Y a mí también te comento que me pasó un caso. Yo llegué a tener una quemadura de tercer grado en esta mano, de la cual me recuperé en corto tiempo, en unos 10 días, ¿no? Era una herida muy grave que tenía que curarse en aproximadamente 2 meses o más, y se curó. Yo solo se lo pedí de corazón, no sentí nada más, no hubo energía ni nada, solo me levanté al día siguiente y la mano estaba completamente sana. Entonces es eso, es creer que puedes trascender y puedes conseguir eso que tú buscas, Daniel. Ese es el mensaje de mi papá. John, ¿lo soñaste a tu papá? ¿Se te presentó? Lo soñé, te soy sincero, no lo sueño mucho y cuando lo sueño para mí es una advertencia muy fuerte. Evito soñarlo porque cada vez que siento que voy a soñarlo o que lo soñé, tengo que tener cuidado ese día. Es para mí una advertencia muy fuerte soñarlo. John, muchísimas gracias. Creo que la última pregunta, ¿pensás que todo lo que le ocurrió a tu papá, los accidentes, fueron así? ¿Fueron accidentes? ¿O fueron hechos que tenían que ocurrir como una preparación para él, ver su fe? Y yo pienso que todo fue parte, todo estaba predestinado. Tenía que ocurrir de esa forma, aquí en este plano, en este planeta, así. Y era la forma en la que los seres tenían que manifestarse con él. Tenía que dejar evidencia de que hubo una persona, un ser, un contactado llamado Donato que pese a muchas descargas de energía que ha tenido él hasta el último día de su vida, siguió creyendo, siguió amando, siguió esperándolos a ellos. Entonces él ha sido la evidencia aquí en este planeta de su existencia, Daniel. Y todo estaba predestinado. El destino era así. No, no estaba nada improvisado ni nada que corriera por correr. Eh, John, muchísimas gracias por esta amabilidad que has tenido con el programa Contacto. Y bueno, muchas gracias eh, por esta nota. Sé que no la das muy seguido ni a cualquiera, entonces te agradezco de corazón que lo hayas hecho. Muchas gracias a ti, Daniel, y muchas gracias por tomarle el interés al caso de mi papá, al caso Donato Cervantes. Te recuerdo, siempre lo menciono, hay mucha gente que seguramente verá el programa y querrá saber. La página es www.decervantes.com.p. También tenemos un libro que lo escribió el señor Manfred Moebius, ¿no? Amigo de mi papá, encargado de tener toda la evidencia, y ahí está también todo el material que se ha ido recopilando durante estos 40 años. Y pues como gusten, la gente puede tener ahí la información y entenderán de que este es un caso real, es un caso de mi papá, ¿no? Vamos a colocar ahora aquí abajo la dirección de la página para que todos puedan conectarse. Ahí pones la página, que es la dirección que di, y Exactamente. bueno, pues, ahí pueden encontrar información. Donato, perdón, Donato. Parece que estoy hablando con Donato. John, muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel. Un abrazo hasta allá. Y pues, cuando gustes, estoy atento para poder acompañarte nuevamente también. Muchas gracias.
Bueno amigos, espero que les haya gustado el programa de hoy. Si ustedes quieren contactarse con nuestro programa, pueden hacerlo aquí a nuestro WhatsApp. Le contestaremos a la brevedad. Y como siempre les digo, no se olviden de suscribirse a nuestro canal GB Latam TV y activar la campanita para saber cuándo estamos transmitiendo. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.